5 años después de terminar, mi exnovia nos metió a mí y a una docena de sus otros ex en un chat grupal y exigió 500,000 pesos para pagar su boda. Lo primero que publicó no fue un hola, fue un código QR de Venmo, y luego nos etiquetó a todos y cada uno de nosotros. Todos los que están aquí son mis ex, dijo, tan casual como quien pide un café con leche. Me voy a casar. Mi prometido es hijo de multimillonarios. Los adultos normalmente se separan y siguen adelante, pero yo pasé mis mejores años con ustedes. Fui pareja de ustedes, los apoyé y merezco un paquete de indemnización. 5,000 pesos cada uno. Llámenlo un impuesto por desperdiciar mi juventud. El chat explotó. Una docena de tipos que no habían hablado en años de repente tenían algo en común. Todos querían reprenderla. Los insultos empezaron a volar. Puse los ojos en blanco y fui a presionar salir del grupo, pero antes de que pudiera me etiquetó por mi nombre. A Benjamín, escribió, fuiste mi gran amor. El primer amor de una mujer es sagrado. Escuché que tu empresa va a cotizar en bolsa, así que te perdonaré los 5,000. En su lugar, vas a pagar la recepción de mi boda. Unos 100,000 pesos demuestra que eres un hombre. Ella no había terminado. Ni se te ocurre decir que no. Si no pagas, me presentaré en tu sede. Todos los inversores van a saber exactamente cómo tratas a las mujeres que desechas. Me quedé mirando la pantalla. Una risa fría comenzó en mi pecho. No salí del grupo. Toqué añadir miembro e invitar a su prometido. El chat pasó de la confusión a la furia en segundos. Los chicos empezaron a destrozar a Teresa Page uno por uno. Teresa, ¿estás delirando? Me traicionaste con un camarero y ahora quieres un cheque. ¿Te golpeaste la cabeza contra un fondo fiduciario? Tienes la mente muy confundida. ¿Deberías enviarte un trofeo también, a la jugadora más constante de la liga? Teresa contraatacó al instante. Cuida tu boca, Brad. Estabas demasiado quebrado para mantenerme. Eso es culpa tuya. Si fuimos pareja, eres responsable de lo que vino después. Paga los 5,000 o imprimo nuestros viejos historiales de chat y se los envío por correo a tu nueva novia. Tú decides. Brad envió una cadena de puntos. Eres una desquiciada. Una notificación. Brad había enviado 500 pesos. Una vez que el primer chico pasó, el resto empezó a ceder también. Algunas personas simplemente no quieren drama. Algunos prefieren pagar por el silencio antes de lidiar con un huracán. Entraron 4 o 5 transferencias más. Luego esos chicos abandonaron el grupo. Teresa publicó un emoji de bolsa de dinero. Luego me etiquetó a mí de nuevo. Específicamente a ti, Benjamín. Tú robaste mi juventud. Esa es una deuda que no puedes pagar a plazos. Sé que se acerca tu salida a bolsa. 700,000 pesos son cambio suelto para ti. No me obliga a ir a buscarte. Solo envía el dinero y terminamos. Mi pulgar dudó. Le contesté, ¿te hiciste alguna cirugía cara en Tailandia? Porque la última vez que lo comprobé me dijiste que tu primero había sido tu profesor de gimnasia de la secundaria. Teresa fue rápido. No te atrevas a iniciar rumores. Solo te dije eso en aquel entonces para que no te sintieras presionado. La verdad es que fuiste tú. No juegues conmigo. No querrás que me presente en tu reunión de la junta directiva diciéndoles a todos que eres un mal hombre que desecha a mujeres embarazadas, ¿verdad? Llamaré a los tabloides. SEO tecnológico a su ex embarazada. Piensa en lo que eso le hace al precio de tus acciones. Amenazas, chantaje. La clásica Teresa, pero nunca he sido bueno siguiendo su guión. Hice clic en su perfil, la bloquearé, borré el chat y salí del grupo. Un movimiento suave. A las 3 de la tarde, mi teléfono de escritorio zumbó. Era mi asistente, Sara. Le temblaba la voz. Señor Cross, hay una mujer abajo. Una exnovia. Tiene un megáfono y algunas personas mayores con carteles de protesta. Dice que es su ex, que está embarazada y que usted la abandonó. Se está formando una multitud. Los influencers ya lo están grabando. Se está volviendo viral. Teresa realmente lo hizo. Apareció con un vestido de novia completo para vender el espectáculo. Caminé hacia la ventana de mi oficina en la esquina y miré hacia abajo. En la plaza, un mar de gente se había reunido alrededor de una mancha blanca, una cola de novia, y una pancarta roja brillante estirada entre 2 postes, en letras negras y gruesas, Benjamin Cross. Infiel. Insensible. Abandona a su hijo no nacido.
Ella iba al ataque. Insensible, hijo no nacido. Palabras que hacen que la gente deje de pensar y agarre las antorchas para la turba digital. Ella era la víctima. Yo era el villano corporativo. Sonó mi móvil, mi jefe de relaciones públicas. Ven, esto es malo. Está por todo TikTok. 3 grandes streams están en directo desde tu puerta. El titular es, Benjamin Cross abandona a prometida embarazada. Las acciones acaban de caer 2 puntos. Necesitamos una declaración. Ahora. Apreté la mandíbula. Nada de declaraciones. Ven. Dile a seguridad que se mantenga al margen, que no la toque. Llamamos a la policía. Llegan en 5 minutos. Haz que los de legal preparen demandas por difamación y extorsión. Voy a bajar. No puedes, gritó mi jefe de relaciones públicas. Bajé de todas las formas. Hice que instalen una pantalla LED grande frente a la entrada principal del edificio. Mientras Teresa terminaba su discurso en el megáfono, con su madre llorando al lado y los carteles moviéndose al viento, la pantalla se encendió. Lo primero que mostré fue la captura del chat grupal con el código QR de Venmo y sus propias palabras, llámenlo un impuesto por desperdiciar mi juventud. Luego el historial de transferencias de los hombres que le habían pagado, con marcas de tiempo. Luego el rastreo de las amenazas que me había enviado directamente, incluyendo la parte del embarazo falso y los tabloides. Luego algo más, un video del Hilton de la semana anterior. Teresa y su exnovio Brad entrando juntos a un cuarto. El sello del hotel mostraba fecha y hora, 48 horas antes de que ella iniciara el chat grupal. Con cada frase, Teresa se encogía. La anciana, su madre, dejó de llorar, se levantó a trompicones e intentó cubrir la pantalla LED con las manos, como si eso fuera a evitar que el mundo lo viera. Para, nos estás acosando. Los ricos metiéndose con los pobres. Esto es una violación de la privacidad. Teresa se aferró a eso. Sí, me espiaste. Te voy a demandar. Eres un acosador, Benjamín. Guardé el teléfono en el bolsillo. La pantalla se apagó. Yo no te espié, Teresa. Uno de los tipos a los que traicionaste, uno de los tipos de ese chat grupal, contrató a un investigador privado. Estuvo encantado de compartir el archivo cuando se enteró de que también intentabas extorsionarme a mí. Por cierto, mi abogado ya ha presentado la denuncia ante el fiscal del distrito. Te acusamos de los delitos graves de extorsión y fraude. Teresa ni siquiera intentó responder. Se dio la vuelta y salió corriendo. Tropezó con su propia cola blanca mientras corría hacia un coche que la esperaba. Pensé que ese era el final, pero Teresa Page no sabía cuándo rendirse. Unos días después apareció una solicitud de amistad de una cuenta desechable. Había comenzado otro chat grupal, para los que se habían resistido, los chicos que no le habían pagado el impuesto de juventud. Fue incluso más agresivo esta vez. Escucha, Benjamin envió un mensaje. Mi prometido es Wyatt Calvell. Su familia podría aplastar tu empresa como a una hormiga. El resto de ustedes pague antes de la medianoche o lo lamentarán. Nadie respondió. El chat era un pueblo fantasma de confirmaciones de lectura. Revisé mis contactos y encontré un nombre de una gala de hace meses. Wyatt Caldwell. Le di a la mar. Música y risas se filtraban a través de la línea. Hola, Benjamín. ¿A qué debo el placer? Llamas por el proyecto de la zona sur. Me recliné en mi silla. Wyatt, te llamo para felicitarte. Wyatt se rió entre los dientes. Las noticias vuelan. La boda es la próxima semana. Ni siquiera he enviado las invitaciones formales todavía. Escuché que es un gran partido. Es un ángel, dijo Wyatt con la voz llena de orgullo. Teresa es diferente. Sencilla. Apenas salió con nadie antes de mí. Mi madre la adora. Sencilla. Claro. Wyatt, es tan sencilla que armó un chat grupal con una docena de sus ex para financiar su boda. Es tan sencilla que ayer se paró frente a mi oficina con un vestido de novia, transmitiendo en vivo un embarazo falso para sacarme millones de dólares. La música de fondo se detuvo. Wyatt tardó 10 segundos en hablar. 10 segundos es mucho tiempo cuando al otro lado de la línea hay silencio total. La música había desaparecido, las risas también. Solo quedaba una respiración que se volvía más lenta y más controlada con cada segundo que pasaba. El sonido de un hombre que está ordenando lo que acaba de escuchar antes de responder. ¿Tienes pruebas de lo que estás diciendo? No era la reacción que la mayoría esperaría.
No hubo negación inmediata ni defensas automáticas. Solo una pregunta directa. Wyatt Calvell era hijo de multimillonarios, pero no era idiota. Tengo el video completo de lo que pasó frente a mi oficina. Está en todos los canales de noticias si quieres verificarlo. El rastro de las transferencias de los hombres que le pagaron está documentado. El informe del investigador privado también. Y tengo el historial del chat grupal con sus propias palabras. Lo compartí con el fiscal del distrito esta mañana. Otro silencio. ¿Por qué me llamas a mí y no lo publicas? Buena pregunta. La respuesta honesta era que publicarlo no me daba ninguna ventaja adicional. La extorsión ya estaba documentada, las demandas ya estaban presentadas. Teresa ya había destruido su propia credibilidad frente a 1000 cámaras. Lo que no podía comprar ningún abogado era tiempo, y el tiempo que Wyatt necesitaba para tomar una decisión era suyo, no mío. Porque lo que hagas con esta información te afecta a ti, no a mí. Un silencio más corto esta vez. Te llamo mañana, dijo Wyatt, y colgó. Teresa no esperaba mañana. A las veces de la noche, mi teléfono vibró con un número desconocido. Lo dejé sonar. Vibró de nuevo y de nuevo. Al cuarto intento lo atendí. Ven. Su voz tenía ese tono específico que yo había olvidado y que volvió de golpe como algo que no quería recordar. Suave, casi razonable, la voz que usaba cuando cambiaba de estrategia. No tenías que hacer eso. ¿Qué parte específicamente? Llamar a Wyatt. Una pausa. Él no tiene nada que ver con lo que hay entre tú y yo. Me recosté en la silla y miré el techo. Teresa, tú eres quien lo metió en esto cuando le pediste que financiara una boda con dinero que ibas a sacar a tus ex por extorsión. Técnicamente hablando, él era tu víctima. También me pareció correcto avisarle. Una pausa. Vas a arruinar mi vida. No. Tú empezaste ese proceso cuando enviaste el primer código QR. Mi voz salió más tranquila de lo que me sentía. Lo que yo hice fue documentarlo. Un silencio. Luego su tono cambió otra vez, hacia algo más frío. Retira los cargos. No. Ven. Ahora era casi un susurro. Retira los cargos y esto desaparece. Wyatt no tiene que saber nada más. Podemos resolver esto en privado. La risa que salió de mi pecho fue completamente involuntaria. Teresa, el fiscal del distrito no es mi empleado. No puedo retirar los cargos aunque quisiera. Eso ya no depende de mí. Hice una pausa. Buenas noches. Colgué. El miércoles por la mañana llegó el primer artículo que no era de TMZ ni de un streame con un canal de drama. Era del Wall Street Journal. Benjamin Cross, CEO de Crosstech, víctima de intento de extorsión días antes de su salida a bolsa. Documentos presentados ante el fiscal del distrito. El ángulo era diferente al de TikTok, menos emocional, más preciso. Alguien del equipo legal había filtrado la denuncia con inteligencia, con el suficiente detalle para que los inversores entendieran que no había bebé, no había abandonado, no había historia que afectara el precio de las acciones. Las acciones recuperaron los 2 puntos perdidos antes del mediodía. Luego subieron uno más. Sara entró a mi oficina con 2 cafés y la expresión de quien tiene algo que decir y no sabe si es el momento. ¿Qué pasa?, se preguntó. Hay un periodista esperando abajo. No es de TMZ. Me dejó una tarjeta sobre el escritorio. Dice que tiene información sobre Teresa Page que cree que debería ver antes de que salga a bolsa. Miré la tarjeta. Era de una agencia financiera especializada en debida diligencia corporativa, el tipo de firma que contrataba los fondos de inversión para verificar la integridad de los equipos directivos antes de grandes movimientos de capital. ¿Te dijo qué tipo de información? Dijo que no es sobre usted. Sara vaciló. Es sobre el prometido de Teresa. Wyatt Caldwell. Lo recibí en la sala de reuniones pequeña, no en mi oficina. Era un hombre de unos 45 años, del tipo que parece haber pasado los últimos 20 viajando entre salas de reuniones exactamente como esa. Me puso una carpeta sobre la mesa sin preámbulos. La familia Calvell nos contrató hace 3 semanas para hacer una revisión de antecedentes de la señorita Page antes de la boda. Me miré. Lo que encontramos es interesante. Abra la carpeta. Las primeras páginas eran los ex, no solo los del chat grupal. Había 8 más que Teresa había mantenido fuera del radar. El patrón era consistente, relaciones cortas, siempre con hombres con activos significativos, siempre terminadas por Teresa, siempre con algún tipo de compensación económica de por medio,
a veces discreta, a veces no tanto. ¿Cuántos de estos casos terminaron con transferencias de dinero? 11 de 19. El investigador señaló la página 4. En 3 casos hay denuncias retiradas antes de llegar a juicio. Pase a la siguiente página. Era una línea de tiempo. La misma semana en que Teresa había iniciado el chat grupal, había abierto una cuenta en una isla con regulación fiscal laxa. La cuenta tenía una sola entrada, 92,000 pesos. El dinero de los hombres que habían cedido en el chat grupal. Esto ya lo tiene el fiscal, dije. Parte de ello sí, pero hay algo que el fiscal no tiene todavía. El investigador señaló la última página. El nombre con el que registró esa cuenta no es Teresa Page. Lo miré. Era un nombre diferente, una identidad diferente, con documentos que habían sido emitidos hace 7 años en otro estado. Y debajo, la nota más breve de toda la carpeta, verificación en curso. Posible uso de identidad múltiple. Cerré la carpeta. El investigador me estaba mirando con la paciencia de quien ya sabe cuál va a ser la primera pregunta. ¿Lo sabes, Wyatt? Se lo enviamos esta mañana. Una pausa. Media hora después canceló la reserva del salón de bodas. Me quedé mirando la cubierta de la carpeta durante un momento. Teresa Page, o quien fuera que en realidad se llamaba Teresa Page, había construido algo más elaborado de lo que yo había asumido. No era impulsividad ni despecho. Era un sistema, uno que había funcionado una vez veces antes de que alguien empezara a conectar los puntos. ¿Por qué me trae esto a mí? El investigador reconoció su chaqueta. Porque usted fue el primero en presentar documentación ante el fiscal. Eso se convirtió este caso en algo que ya no puede cerrarse con un acuerdo privado. Se puso de pie. La familia Calvel lo agradece, aunque probablemente no se lo digan directamente. Salió. Me quedé solo en la sala de reuniones con la carpeta cerrada frente a mí y la sensación extraña de que lo que había comenzado como el problema más absurdo de mi semana se había convertido en algo considerablemente más complicado. Mi teléfono vibró. Era un número que no reconocí. Atendí. Benjamín Cruz. La voz era de mujer, madura, completamente tranquila. Mi nombre es Catherine Voss. Soy la directora del Departamento de Fraude Financiero de la Fiscalía del Estado. Una pausa breve. Necesitamos hablar sobre Teresa Page y sobre las otras personas que han sido perjudicadas. Catherine Voss era exactamente lo que su voz sugería. Llegó a mis oficinas al día siguiente a las 9 en punto con un asistente, una carpeta más gruesa que la que me había dejado el investigador de los Calvel, y la energía contenida de alguien que lleva años trabajando casos que otros dejan a medias. Unos 40 y tantos años, el cabello gris cortado con precisión y unos ojos que miraban las cosas durante exactamente el tiempo necesario antes de decidir qué hacer con ellas. Le ofrecí café. Lo rechazó. Le ofrecí agua. También. Se sentó. Abrió la carpeta y fue directo al punto. Teresa Page no existe. Puse mi taza sobre la mesa. El nombre apareció por primera vez en los registros estatales hace 9 años, continuó Catherine. Documentos de identidad emitidos en Nevada. Número de seguro social asociado a una persona fallecida en 2003. Me miré. El nombre real de la mujer que usted conoció es Mara Solano, nacida en Texas, 31 años. 3 arrestos previos en 2 estados, todos retirados antes de juicio mediante acuerdos privados con las partes denunciantes. 3 arrestos retirados. Yo solo había contado 3 casos con denuncias retiradas en el informe de los Calvel. Eran los mismos. ¿Por qué no tiene antecedentes si la arrestaron 3 veces? Porque en 2 de los 3 casos los denunciantes retiraron los cargos a cambio de acuerdos de confidencialidad. Catherine pasó una página. Y en el tercero, el denunciante murió antes del juicio. Infarto, 62 años. Nada que señalara irregularidades. Una pausa. Pero era el principal accionista de una empresa que 3 semanas después de su muerte fue adquirido por un fondo de inversión a precio de saldo. El café se había enfriado en mi mano. ¿Está diciendo que Mara Solano es parte de algo más grande? Catherine cerró la carpeta. Estoy diciendo que llevamos 16 meses investigando una red de fraude que opera principalmente en el entorno de startups tecnológicas y salidas a bolsa. Me miró sin apartar los ojos. La metodología es siempre la misma. Una mujer establece relaciones personales con ejecutivos de alto perfil en etapas previas a eventos financieros significativos. Las relaciones duran lo suficiente para crear dependencia emocional o comprometedores documentales.
Luego se activa la extorsión. El objetivo no es el dinero directo. Hizo una pausa. El objetivo es el timing. Crear inestabilidad mediática justo antes de una valoración, una salida a bolsa o una ronda de financiación. Eso deprime el precio, y alguien en el mercado está posicionado para aprovechar esa depresión. Me quedé en silencio durante varios segundos. Alguien que sabe de antemano cuándo va a ocurrir la operación. Exacto. ¿Quién financia a María Solano? Caterina abrió la carpeta de nueva y puso una sola hoja frente a mí. Era un diagrama de flujo de transferencias, una cuenta en las Islas Caimán, luego una sociedad de responsabilidad limitada registrada en Delaware, luego la cuenta que Mara había abierto bajo su identidad falsa la semana del chat grupal. Seguimos el rastro de la LLC hacia arriba. Señaló el nodo superior. El beneficiario final de esa cuenta en Caimán es una persona física, un hombre, 48 años. Hizo una pausa calculada. ¿Le dice algo el nombre Harlen Reed? Se me paró el pensamiento un segundo. Harlen Reed, inversor ángel. 4 salidas a bolsa en los últimos 6 años, todas con rendimientos extraordinarios. El tipo de hombre que aparece en las conferencias a dar charlas sobre intuición y timing del mercado. Uno de esos nombres que flota en el ecosistema tecnológico con suficiente reputación como para que nadie lo examine de cerca. Lo había conocido en persona 2 veces. La primera en una gala hacía 3 años. La segunda hace 8 meses, cuando se acercó a preguntarme si Crosstech estaba considerando una inversión externa antes de la salida a bolsa. No lo conozco bien, respondió. Caterina avanzó lentamente. Nos interesa mucho esa respuesta. Recogió la hoja. ¿Estaría dispuesto a cooperar activamente con la investigación? Lo que siguió fue la semana más cargada de mi vida profesional, y eso incluye los 18 meses que pasé durmiendo 4 horas para levantar Crosstech de cero. Mi abogado y Catherine Voss se reunieron 3 veces. Mi equipo legal revisó cada comunicación que había tenido con Harlen Reed en los últimos 2 años. Resultó que hace 8 meses, cuando Reed me había abordado en aquella conferencia y yo le había dicho que no, él no había cerrado el interés. Había seguido haciendo preguntas a través de intermediarios, preguntas sobre el timing de la salida a bolsa, sobre la valoración esperada, sobre los inversores ancla. Preguntas que en su momento me habían parecido el ruido habitual del ecosistema y que ahora tenían una explicación diferente. Trabajé con el equipo de Catherine para documentar cada contacto, cada correo, cada conversación que grababa. Mi director financiero revisó los movimientos en opciones de venta sobre las acciones de Crosstech durante la semana en que Teresa había aparecido frente a mi oficina. Los encontramos en 15 minutos. Alguien había comprado opciones de venta masiva sobre Crosstech 48 horas antes de que Teresa activara el chat grupal, apostando a que el precio caería. Si yo no hubiera tenido las pruebas listas, si la historia hubiera durado 2 o 3 días más en el ciclo mediático, esas opciones habrían valido una fortuna. Se las pasó a Catherine en un sobre sin etiquetas. Es suficiente. Es suficiente para abrir una investigación formal sobre Reed. Una pausa. No es suficiente todavía para arrestarlo, pero ese no es su trabajo. Me miré. Su trabajo es seguir adelante con la salida a bolsa, como si nada de esto hubiera cambiado. Y si intenta activar otro mecanismo de presión, que lo intento. Por primera vez desde que la conocí, algo en la expresión de Catherine parecía una sonrisa. Para eso estamos nosotros. El sábado, 4 días después de mi primera reunión con Catherine, llegó un mensaje de Wyatt Calvell. No era una llamada, era un texto. Breve. Gracias por avisarme. La boda está cancelada. Los abogados se encargan del resto. Si alguna vez necesitas algo, llama. Respondí con una sola línea. Cuídate, Wyatt. Lo guardé y volvió a mis pantallas. Esa tarde, mientras revisaba los últimos ajustes del prospecto de la salida a bolsa, Sara entró con un paquete sin remitente, un sobre Manila horrible llegado en mano. El mensajero no dejó nombre. Lo abrí. Adentro había una sola hoja, sin membrete, sin firma, sin fecha. 10 líneas, un listado de nombres, 8 en total. Algunos los reconocí de inmediato. Ejecutivos de empresas tecnológicas que habían tenido salidas a bolsa en los últimos 4 años, todos con algún escándalo personal justo antes del evento. Un video filtrado, una acusación anónima, una historia de tabloides que utilizó exactamente lo suficiente para deprimir el precio en el momento correcto. Debajo de los 8 nombres, una sola anotación a mano. Todos pensaron que era solo drama personal. Ninguno conectó los puntos.
Usted sí. Tenga cuidado. Giré la hoja. Al dorso, una última línea. Harlan Reed no trabaja solo. El nombre que necesita está en el sexto nombre de la lista. Conté hacia abajo con el dedo. El sexto nombre era el de un hombre que yo conocía muy bien. Demasiado bien. Era mi socio fundador. Me quedé mirando el papel durante 3 minutos sin moverme. El sexto nombre de la lista era Daniel Mars, mi socio fundador. El hombre que había pasado 4 años en el mismo garaje que yo comiendo pizza fría y reescribiendo código hasta las 3 de la mañana. El hombre que había firmado el primer contrato de Crosstech con un bolígrafo que le presté y que nunca se desarrolló. El hombre al que yo le había cedido el 12% de la empresa cuando su padre enfermó y necesitaba dinero, y yo no quería que saliera en un momento crítico. Doblé el papel, lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta, luego llamé a Catherine Voss. Nos reunimos fuera de mis oficinas por primera vez, en un lugar neutral que ella eligió, una sala de reuniones alquilada en un edificio anónimo del centro financiero, sin logos, sin recepcionistas, sin nadie que pudiera conectar la reunión con nada. Le mostré el papel sin decir el nombre en voz alta. Catherine lo leyó. Luego llamó a alguien por teléfono, dijo 3 palabras en código que yo no identifiqué y colgó. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con él?, preguntó. 4 años como socio fundador. 2 antes como empleado. 6 años en total. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo acceso a información sobre el momento de la salida a bolsa? Todo el tiempo. Es miembro del consejo directivo. Catherine procesó eso sin cambiar de expresión. Necesito que durante los próximos días actúe con absoluta normalidad frente a él. Sin confrontaciones, sin preguntas inusuales, sin cambios de rutina que puedan alertarlo. ¿Puede hacer eso? Lo consideré un segundo. Depende de lo que encuentren. Deme 48 horas. Las 48 horas más largas de mi vida profesional fueron también, desde afuera, las más normales. Asistí a la reunión semanal del equipo directivo. Revisé los últimos ajustes del prospecto con el equipo de finanzas. Almorcé con Daniel el martes, como siempre, en el restaurante italiano de la calle 47 donde íbamos desde los primeros años. Pasta de pedí. Él pidió lo de siempre. Hablamos de las proyecciones del primer trimestre postipo, de contratar un nuevo director de ingeniería, de si el departamento de marketing había sobredimensionado las expectativas de crecimiento en el material para inversores. Daniel hablaba con la misma fluidez de siempre. Yo escuchaba con una capa adicional de atención que él no podía ver. Noté 3 cosas durante ese almuerzo que en otro contexto habrían sido invisibles. La primera, revisó el teléfono 4 veces en 40 minutos. Daniel normalmente lo dejaba boca abajo en la mesa durante las comidas. Era una de sus pocas costumbres consistentes. La segunda, cuando mencioné de pasada que Catherine Voss de la Fiscalía había contactado a mi equipo legal en relación con el caso de Teresa Page, algo en sus hombros se tensó exactamente un segundo antes de que su expresión se relajara. La secuencia correcta habría sido al revés. La tercera, pago en efectivo. Daniel nunca pagó en efectivo. Volví a la oficina y esperé. A las 7 de la tarde del segundo día, Catherine me llamó. Tenemos suficiente para una orden de registro. No pregunté los detalles por teléfono. Me dio una dirección. Llegué en 20 minutos. En la sala neutral del edificio anónimo, Catherine se puso frente a mí un segundo diagrama de flujo, más complejo que el primero, más nodos, más capas, más nombres que yo no reconocía, pero el que me importaba estaba ahí. Daniel Mars apareció como beneficiario secundario de una sociedad registrada en Luxemburgo, la misma sociedad que había comprado opciones de venta sobre Crosstech 48 horas antes del chat grupal de Teresa. No con su nombre directamente, sino con el nombre de un familiar, un primo que vivía en Europa y que según los registros llevaba 3 años sin actividad financiera significativa en ningún otro sector. ¿Cuándo comenzó la relación entre Mars y Reed?, preguntó. 16 meses atrás. Catherine señaló una fecha en el diagrama. 3 semanas después de que usted rechazó la oferta de Reed en aquella conferencia. Lo dejé asentar. Reed se había acercado a mí. Le dije que no 3 semanas después empezó a trabajar con la persona que estaba dentro de mi empresa y que sabía todo lo que yo sabía sobre el timín de la salida a bolsa. No era una coincidencia. Era una respuesta. Daniel sabía que Teresa iba a aparecer frente a mi oficina. No podemos probarlo todavía, pero si sabemos que la semana anterior a que Teresa activó el chat grupal, Mars recibió 3 llamadas desde un número prepago que rastreamos hasta un teléfono comprado en efectivo en Newark. Una pausa.
El mismo número desde el que Teresa llamó a 2 de sus otras víctimas para coordinar los horarios. Me recosté en la silla. Daniel Mariscal. 4 años compartiendo cada decisión importante de Crosstech. 4 años en los que yo había asumido que lo que nos unía era suficiente. No la amistad exactamente, nunca habíamos sido ese tipo de socios, sino el proyecto, la empresa, la cosa que habíamos construido juntos desde nada. Aparentemente, para Daniel eso tenía un precio. ¿Cuándo actuará? Estamos coordinando con la división de valores de la SEC. Catherine cerró la carpeta. Necesitamos que la salida a bolsa siga adelante. Si la cancelamos o la retrasamos, Reed y Mars van a saber que los detectamos y van a mover los activos. Y si la dejan ir como está planeada, entonces tenemos el evento que necesitan para cerrar sus posiciones, y cuando cierren tenemos el rastro completo. Me miré. La orden de arresto para Mara Solano ya está firmada. Ella es la parte más visible y la más vulnerable. Cuando la arrestemos, si Reed y Mars creen que es solo una operación de extorsión sin conexión con ellos, seguirán actuando con normalidad. Una pausa. ¿Puede aguantar una semana más sin que Mars note nada diferente? Una semana más de almuerzos en el restaurante italiano. Una semana más de reuniones de directorio. Una semana más sentada frente a un hombre que había apostado contra todo lo que habíamos construido juntos. Sí, dije. Mara Solano fue arrestada el jueves por la mañana. No hubo megáfono, no hubo vestido de novia esta vez. 2 agentes de la fiscalía la esperaban en el lobby del edificio donde vivía con la identidad de Teresa Page y salieron esposada antes de que sus vecinos terminaran de desayunar. Las noticias lo cubrieron durante 4 horas. Los mismos canales que la habían transmitido en vivo frente a mi oficina ahora publicaban su foto policial y el listado de cargos: extorsión, fraude, uso de identidad falsa, y 3 cargos adicionales relacionados con los casos anteriores que la fiscalía había reabierto. Daniel me envió un mensaje a las 10 de la mañana. ¿Viste lo de Teresa? ¡Qué locura! Me alegra que hayas documentado todo desde el principio. Lo leí 2 veces. Respondí con una sola línea. Sí, siempre es mejor documental. Lo que no esperaba fue que Daniel se moviera antes de lo que Catherine había calculado. El viernes por la tarde, mi directora financiera entró a mi oficina con una expresión que yo había aprendido a reconocer como la de alguien que trae información que no quiere traer. Hay una solicitud interna de transferencia de acciones. Me quedé quieto. ¿De quién? De Daniel Mars. Quiere transferir el 4% de su participación a una sociedad externa. Dice que es una reestructuración patrimonial personal. Tiene hasta las 5 de la tarde para que el Consejo lo apruebe antes de que se active el periodo de bloqueo pre-IPO. El periodo de bloqueo comenzaba el lunes. Una vez activo, ningún miembro fundador pudo mover acciones durante 90 días. Daniel lo sabía perfectamente. Estaba intentando mover activos antes de que la puerta se cerrara. Llamé a Catherine desde el baño de mi oficina con el agua corriendo. Se está moviendo. Lo vemos. Su voz era completamente tranquila. No apruebe la transferencia. Dígale que necesita revisión legal de rutina. Eso le da al menos hasta el lunes. ¿Tienen suficiente para actuar antes de la IPO? Necesitamos 48 horas más. Una pausa. ¿Puedes dárnoslas? Cerré el grifo. Sí. La reunión con Daniel esa tarde fue la más difícil de las que habíamos tenido en 6 años. Y eso incluía las de los primeros meses cuando casi nos quedamos sin capital y teníamos que decidir a quién pagar primero. Entró a mi oficina con esa energía específica que yo ahora identificaba como ansiedad disfrazada de impaciencia. Se sentó sin que lo invitara. Ven, la transferencia es rutinaria. No necesito revisión legal para mover activos propios. Perder. Me recosté en la silla. Pero con la IPO la próxima semana, cualquier movimiento de acciones fundadoras va a levantar preguntas entre los inversores ancla. Legal quiere revisar la documentación para protegernos a todos. Le sostuve la mirada. Es estándar. Algo cruzó su cara rápido, casi imperceptible. ¿Cuánto tarda la revisión? 2 o 3 días. Un silencio de 4 segundos. Bien. Se puso de pie. Que legal me avise cuando terminen. Salió. Me quedé mirando la puerta cerrada durante un momento. 6 años. 4 de ellos construyendo algo que ahora valía más de lo que cualquiera de los 2 había imaginado en aquel garaje. Y Daniel había decidido que eso no era suficiente,
que era mejor estar en el lado correcto de una apuesta que en el lado correcto de una empresa. No sentí rabia todavía. Llegaría. Pero en ese momento lo único que sintió fue algo frío y muy preciso, como cuando calibra un instrumento antes de una medición importante. El lunes era la hipo. El domingo por la noche, si todo salía según lo que Catherine había planeado, Harlan Reed y Daniel Mars iban a comprender que el mercado no era el único sistema que registraba todas las transacciones. El domingo por la noche no dormí, no por nervios. Los nervios de una salida a bolsa son una energía conocida, casi cómoda, después de años anticipándola. Lo que me mantuvo despierto fue algo diferente. La conciencia exacta de que las próximas 12 horas iban a terminar, de una manera o de otra, con una versión de Crosstech que ya no sería la misma. A las 11 de la noche, Catherine me envió un mensaje. Todo en posición. Buena suerte mañana. Respondí con 2 palabras y apagué el teléfono. El lunes amaneció con la precisión clínica de los días que importan. A las 7 de la mañana estaba en la oficina. A las 8 llegó el equipo directivo. A las 8:15 llegó Daniel con su café de siempre, su chaqueta de siempre y esa energía que yo ahora leía de forma diferente. No ansiedad por la hipo, sino ansiedad por lo que la hipo iba a activar, el momento en que las opciones de venta se volvieran ejecutables, el momento en que el dinero de Harlan Reed se multiplicara a su costa. No a la mía. Eso era lo que nunca había entendido de su plan. No me estaba robando a mí directamente. Estaba apostando contra lo que habíamos construido juntos, con la confianza de que yo nunca lo sabría, de que el escándalo de Teresa sería suficiente para mover el precio lo necesario y luego todo volvería a la normalidad. Me saludó con un golpe en el hombro como llevaba haciendo 6 años. Gran día, dijo. El más grande, concordé. La apertura fue a las 9:30. La sala de operaciones de nuestro broker en Wall Street estaba llena de gente que yo conocía por sus correos electrónicos antes que por sus caras. Las pantallas mostraron el ticker de Crosstech en rojo de anticipación, como todos los valores en los segundos previos al inicio de cotización. Estaba de pie junto a Daniel cuando sonó la campana. Crosstech abrió 44 pesos por acción, un 16% por encima del precio de referencia. La sala aplaudió. Daniel también aplaudió. Su teléfono, que durante años dejaba boca abajo sobre cualquier superficie, estaba esta vez en su mano. Lo vi escribir algo con el pulgar mientras la sala celebraba, un mensaje, una instrucción, la señal para cerrar las posiciones antes de que el precio subiera demasiado y la ventana se cerrara. 4 segundos después, su teléfono vibró con una respuesta. Vi cómo leía el mensaje. Vi cómo su expresión cambiaba en el orden equivocado. Primero la confusión, luego el intento de recomponerla, luego algo que era el principio del miedo. Me giré hacia la puerta de la sala. 2 agentes de la SEC con identificaciones visibles entraron por el lado derecho, 2 más por el izquierdo. Catherine Voss entró detrás de ellos con esa calma que era ya su estado permanente. No miraron a nadie más en la sala. Solo Daniel. Lo que siguió duramente menos de 3 minutos. Catherine se acercó a Daniel con una placa y un documento doblado. Se lo puso en las manos sin levantar la voz. Daniel Mars, tiene una orden de arresto por conspiración para cometer fraude en valores, uso de información privilegiada y asociación con actividades de extorsión coordinada. Una pausa. Puede llamar a su abogado ahora. Daniel miró el documento. Me miró a mí. Yo no dije nada. No había nada que decir que los documentos no dijeran ya con más precisión. Lo que sí hice fue sostenerle la mirada durante el tiempo que tardó en entender que no había ninguna versión de este momento en que yo no supiera, que no había sido una detección del último minuto, que la semana de almuerzos normales y reuniones de directorio y revisión del prospecto había sido exactamente lo que parecía desde adentro. Tiempo que yo le había dado a la fiscalía para construir el caso completo mientras él creía que seguía siendo invisible. Daniel bajó los ojos primero. Lo sacaron de la sala sin esposas, porque Catherine era de las que calibraba cada gesto para su efecto en los procedimientos posteriores, pero con 2 agentes a cada lado y el documento en la mano. La sala quedó en silencio durante exactamente 4 segundos. Luego alguien miró las pantallas. Crosstech cotizaba a 47 pesos. Harlan Reed fue detenido esa misma tarde en el aeropuerto con un vuelo Dubái en la tarjeta de embarque y una maleta que los agentes aduaneros describieron en el informe como inusualmente ligero para un viaje sin fecha de regreso. Las órdenes que Daniel había enviado esa mañana para cerrar las posiciones nunca se ejecutaron. El sistema de la SEC las había bloqueado en tiempo real, activando automáticamente una investigación sobre las cuentas vinculadas.
El primo de Daniel en Europa fue detenido por las autoridades locales a las 2 de la tarde, coordinado con la Fiscalía estadounidense mediante un acuerdo de asistencia judicial. Mara Solano, desde su celda, solicitó un acuerdo con la Fiscalía antes del mediodía. Catherine me dijo después que su abogado había llamado antes incluso de que salieran las noticias del arresto de Reed. Las piezas cayeron en el orden correcto, una detrás de otra, con esa limpieza que solo tienen los planos bien construidos. A las 6 de la tarde, cuando el mercado cerró y las pantallas mostraban el precio final de Crosstech en 49 pesos por acción, salí a la terraza de la oficina. La ciudad tenía esa luz específica del final de la tarde en lunes, cuando el ruido de la semana todavía no ha encontrado su ritmo. Me apoyé en la barandilla y miré hacia abajo. 6 años atrás, Daniel y yo habíamos salido de un garaje en Nueva Jersey con una empresa que valía exactamente lo que 2 hombres con laptops viejas podían sostener. Ahora valía más de lo que cualquiera de los dos había dibujado en las proyecciones más optimistas de aquellos primeros meses. Pensé en el almuerzo del martes, la pasta, el café, la conversación sobre el director de ingeniería. Pensé en el bolígrafo que nunca devolvió. La traición de alguien que conoces bien no es más intensa que la de un extraño. Es diferente. Tiene una textura específica, como cuando pones el pie en una superficie que esperabas sólida y no lo es. El impacto no es el dolor, sino la fracción de segundo entre el paso y la caída, cuando el cuerpo todavía no sabe lo que le espera. Guardé eso donde van las cosas que no tienen arreglo, pero tampoco necesitan una. Hay una creencia equivocada sobre las traiciones, que la persona que traiciona gana algo. En realidad casi nunca gana nada duradero. Lo que gana es tiempo. Tiempo entre el momento en que toma la decisión y el momento en que el sistema, cualquier sistema, lo registra. Lo que yo aprendí ese lunes no fue sobre Daniel, ni sobre Reed, ni sobre Teresa Page con su vestido de novia y su megáfono. Lo que aprendí fue sobre los sistemas. Los sistemas de una empresa bien construida registran todo. Los sistemas de la ley, cuando se activan de verdad, también. Y los sistemas de la confianza, que son los más lentos pero los más precisos de todos, terminan siempre por mostrar exactamente lo que cada persona vale. Daniel Mars apostó contra Crosstech creyendo que el mercado era el único árbitro que importaba. No entendió que el mercado solo mide el precio, no el valor. Y el valor de lo que yo había construido, con él o sin él, no dependía de si sus opciones de venta se ejecutaban o no. Depende de que el código funcione, de que el producto importe y de que la gente que confió en la empresa esa mañana recibiera exactamente lo que se les había prometido. Todo lo demás era ruido. Y el ruido, con suficiente tiempo y suficiente documentación, siempre termina por apagarse solo.